Así es, mi Figue. Pues, ¿cómo ves? ¿Qué pasa con las contusiones de la cabeza? ¿Cuáles son las primeras cosas que tenemos que considerar? Buenos días, gracias, bienvenido. Muy bien, gracias. Esta mañana gélida y lluviosa. Algo gélida y lluviosa y bastante fría. Fría. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Esto es en niños? ¿Esto es en adolescentes? Esto no importa, es el mismo procedimiento para todos. Es adulto, niño o inclusive hasta bebés, que desafortunadamente, bueno, es comúnmente los errores o las emergencias también con los niños, con los más chiquititos en casa, porque los descuidamos por un momento y ya se volteó, ya se rodó, ya se proyectó hacia el suelo. Pero vamos a hablar de esas lesiones. Anteriormente habíamos hablado de aquellas lesiones con el golpe hacia la cabeza, pero heridas que estaban superficialmente. Ajá. Donde ya sabemos cómo vamos a actuar ante la emergencia, donde vamos a tener que aplicar presión sobre la herida. Si hubiera la opción, pues haríamos un vendaje circular, generando presión sobre la zona afectada para evitar que siga sangrando. Pero poco a poco nos vamos entonces a ir adentrando a las lesiones donde ya no son totalmente externas. ¿A qué lesiones nos vamos a estar comprometiendo? Pueden ser a lo mejor que la persona tenga, ya sea el adulto, niño, bebé, que su cerebro al momento de proyectarse hacia el piso pueda rebotar dentro del mismo cráneo. Ajá. Y podamos tener problemas más severos. ¿Qué tipo de problema severo? Te recordarás que luego muchas veces lo que nos mencionan, no, es que si se golpeó la cabeza, no dejes al niño o al adulto que se duerma. Ajá. Es dentro de un manejo tiene cierta realidad. ¿Por qué? Ajá. Porque el golpe pudo haber sido tan severo que ese cerebro se proyectó contra la cavidad del cráneo y al momento del impacto el cerebro se empieza a hinchar. A eso le llamamos una edematización. Ajá. Al momento en el que el cerebro se empieza a hinchar puede generar tanta presión dentro del mismo que va a empezar a representar problemas más severos. Ahora, dime algo porque yo ya me perdí. ¿Esto es en bebés o esto es general? General. Porque los bebés como que tardan más tiempo, Martita, tardan más tiempo en... Dicen que se les endurezca la mollera. Pero son dos cosas muy distintas. ¿No? Acá estamos hablando de la madurez, de la zona, y estamos acá enfocándonos a la lesión directamente. Okay. ¿Cuál va a ser la lesión? Que ese niño, adulto, bebé, se proyectó, se cayó, no alcanzó a protegerse y al momento del impacto la cabeza principalmente fue la que recibió totalmente el golpe. Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta de lesiones que bien, si fueron externas, bueno, ya sabemos cómo controlarlas. Pero ahora vámonos a las internas, que son más severas, que es donde tú dices, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? En realidad, de manera básica, sí hay mucho que hacer. A lo mejor mucha gente pueda creer, no, es que pues no lo muevas. Con el simple hecho de hacer eso ya estamos cumpliendo con un objetivo para evitar mayores lesiones. Pero ahora, si necesitáramos moverlo o identificar por qué lo voy a mover, sería lo siguiente. El primero, ya quedó inconsciente, que sería lo más grave. Puede ser tan fuerte el golpe que el cerebro ya hizo tanta presión internamente que se desconecta, digámoslo así, vamos a llamarlo a grandes rasgos. Se apaga, se desconecta. Hemos hablado en otras cápsulas anteriores sobre abrir la vía aérea. Una persona que se desmaya lo que va a dejar de tener es una reacción, sus músculos se relajan y lo más peligroso es que la lengua al caer obstruye la entrada del aire. Sabemos que el problema sigue estando en la cabeza, pero de manera física la principal pauta sería mantener abierta la vía aérea. Oye, no, la persona no está totalmente inconsciente, todavía noto que tiene algunos reflejos. Bueno, vamos entonces a utilizar dentro de un botiquín de primeros auxilios, le recomendaríamos tener una lámpara pupilera, lo mismo que vemos en las películas o en las series de televisión. ¿Para qué te sirve la lámpara pupilera? No vamos a entrar en términos muy técnicos para no confundir a la audiencia. Pero sí el entender, la lámpara pupilera, el objetivo es que al momento en el que haya un reflejo, al momento de pasar la luz sobre los ojos, te des cuenta de varias situaciones. La primera, que el diámetro de las pupilas siga estando de la misma manera. Tú al momento de pasar ese reflejo, el diámetro de ambas debe de ser exactamente el mismo. Pero como que no sabemos el diámetro de las pupilas, ¿no? Bueno, el diámetro como tal no. O sea, yo a lo mejor sí le veo pero las pupilas, forma, no sé si... La forma, vamos a hablarnos, vamos a enfocarnos más a la parte donde yo lo puedo identificar inmediatamente. La forma, ambas tienen el mismo parámetro. Al momento en el que se dilatan las pupilas, ¿de qué nos podría estar hablando principalmente? De una mala hidratación. Oye, pero fue el golpe. Bueno, al ocasionar esa lesión, podríamos estar pasando por diversos problemas y una de las pautas para poder identificarlo sería la dilatación de las pupilas. Lo más severo, vámonos a lo más grave. Al momento en el que una pupila está más grande y la otra más pequeña. Al momento en el que yo distingo algo como esto, una más grande que la otra, aguas, es una lesión severa, no se ve de manera física, oye, pero si no hay sangrado, no se nota, bueno, porque todo viene desde adentro. Y es ahí donde debemos de empezar a activar, pues, el servicio de emergencia. ¿Qué números voy a marcar, Marta? ¿Recordarás? 066 o
o 065. 065. El 065. Es verdad. Mantenga la calma y marque. Mantener la calma, a recordar lo del ápice, porque ya para este tipo de lesiones estaríamos contando que la persona pudiera estar totalmente ya inconsciente. Tú al abrir el párpado y hacer el reflejo, notas que una pupila es más grande que la otra, debes de tener muchísimo cuidado, debes de activar ya el servicio de emergencia y, bueno, esperar a que llegue la unidad lo antes posible. Y además, siempre, bueno, no es que tenga mucha experiencia llamando a estos números, pero cuando llamas, te piden como más datos. Exacto. Como para saber qué hacer o ya ir Sobre en el todo camino. para que no sea una llamada de broma, como mencionamos. De repente te dicen que le dices, alguien se desmayó, te preguntan que si ¿Qué está fue lo que respirando, si sucedió? no, que si cómo fue, que si tiene algunos signos, no sé qué, ¿no? Exacto. Hay Te lo que dar van a ir como pidiendo, información. y sobre todo para empezar a romper esa situación de que hay es que luego muchas llamadas de broma. Sí, efectivamente, desafortunadamente Qué lástima, hay muchas ¿no? llamadas de broma. Oye, Sí. pues como siempre el tiempo es bien corto para Ya lo sé. todo lo que tenemos que presentar. Hay que recordar a la gente que tiene que tener una de estas en casa. Un ¿Dónde se botiquín consiguen, funcional. ¿Dónde se consiguen esas lámparas? Las lámparas las puedes encontrar en ciertas farmacias, no es del todo. Y Ajá. bueno, en la Ciudad de México, principalmente en la zona del centro, en la calle de Motolínea, hay ciertas Ahí. empresas, hay ciertas farmacéuticas grandes donde puedes encontrar este tipo de materiales y es donde debes de empezar a contemplar un botiquín funcional. Está Bien, bueno. entonces, pues muchas gracias. Al contrario. Gracias. ¿Y qué les parece si vamos con Cristal? Mito o realidad, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre la crisis de los 40. ¿Qué es lo que nos tienes por allá, Cris? Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.